Parece que he tenido problemas con la conexión del internet o algo ha ocurrido que el video se colgó y salía que tenía problemas con el video, ¿no? O sea, estos problemas técnicos, la verdad yo no soy muy hábil con la tecnología, pero salió de que había problemas técnicos que hacían imposible transmitir el video. Bueno, no, estábamos en que este sistema de salud tiene muchas cabezas, está muy fragmentado, es muy desordenado. No hay una sola cabeza que los dirija, no hay interconexión entre ellos y hay situaciones en realidad que son incontrolables para el ministro de Salud porque él no recibe reportes de los establecimientos que no pertenecen al MINSA, sobre todo los privados y la red de salud. En los últimos días creo que todos hemos visto que hay ciertas descoordinaciones entre Fiorella Molinelli, que es la presidenta ejecutiva de salud, y el ministro Zamora. Roy, buenas noches. Sí, lo que pasó es que salió que habíamos perdido la conexión con el video, no sé por qué, pero es la primera vez que me pasa. No sé qué habrá pasado. Eh, Acá han dejado algunas preguntas, me parece. ¿Por qué no salió a hablar después del presidente? Bueno, porque en realidad los sábados yo salgo regularmente a las 7 de la noche, como hemos quedado con Leonardo Castañeda y con la organización del Ágora Popular de la Plaza San Martín, pero hoy día me cortaron la luz. Bueno, a mí no, sino a toda la cuadra, ¿no? A toda la cuadra. Bueno, siguiendo con el tema ¿cómo se llama? Del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, cuando el ministro hacía los conteos de las camas UCI, las camas de emergencia, no tenían claro cuántas camas habían en verdad en el país. Por eso divagaba con que eran 100, eran 200. Al final terminó diciendo que eran 500 entre refacciones y todo. No es que eran 500, es que en realidad ellos tenían 150 en el MINSA. Los otros 350 los ha conseguido de salud, los ha conseguido de las clínicas privadas, lo ha conseguido del sistema de solidaridad, o sea, en pocas palabras, ha hecho una chanchita con todos los establecimientos de salud y les ha solicitado esas camas de emergencia. Lo mismo ha sucedido con los médicos. Él no tenía la idea de cuántos médicos había en general. El censo hablaba de que habían 12 médicos por cada 10.000 habitantes, pero en la práctica eran un poquito más. ¿Por qué? Porque no contaba con los médicos de los otros establecimientos que el MINSA no tenía control. Por eso es que es importante entender que en nuestro país no solamente es informal, ¿cierto? En Gamarra, no solamente es informal el que vende caramelos, no solamente es informal los que venden comida en la plaza, informal es el propio sistema de salud, que no conoce cuánto recurso humano tiene, que no conoce su infraestructura y que no conoce su potencialidad. Tan informal es como un vendedor de caramelos en la calle, que el vendedor de caramelos en la calle tiene más posibilidades de saber cuánto ingresa a su bolsillo, mientras el MINSA no sabe cuánto ingresa por concepto de salud. Los indicadores que ellos manejan son indicadores aislados de los otros establecimientos de salud que tiene el Perú, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros hablamos de una persona que se quiere atender en salud por emergencia, emergencias no lo va a recibir si no es un asegurado. Entonces, si tú te accidentas en la avenida Arenales, tienes cerca el hospital Revaliati, pero no te van a recibir si no eres asegurado. Cerca también está el Policlínico Pablo Bermúdez, pero no te van a recibir porque no eres asegurado. Cerca también está el Policlínico Chincha, pero no te van a recibir porque no eres asegurado. Cerca está el Hospital Militar, el Hospital de Policía, pero no eres de las Fuerzas Armadas. Cerca está la Clínica Internacional, pero no tienes plata para pagar porque es una clínica privada. O sea,
Si tú te accidentas en la avenida Arenales, a la altura del Canal 5, no te pueden socorrer al hospital más cercano. Te vas a tener que esperar a que te lleven hasta el Loaiza o hasta el San Bartolomé. ¿Me comprende? O sea, esas son las falencias que tiene el sistema de salud peruano. Pongamos otro ejemplo en la otra perspectiva. Veámoslo así. Si tú tienes dinero y pagas un seguro privado de salud, tú te puedes atender en cualquier clínica, ¿cierto? No tendrías ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te atiendes en una clínica, está bien, tienes tu seguro y no pasa nada. Pero si vas a un hospital, ¿qué sucede? Que tu diagnóstico del hospital no te sirve para la clínica. Que tu diagnóstico de la clínica no te sirve para el hospital. Y ahí viene una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué no te sirve? O sea, el médico que te diagnosticó en la clínica es más o es menos que el médico que diagnosticó en el hospital. O sea, ambos son médicos, ambos peruanos, ambos trabajan para establecimientos de salud del Perú, pero sus diagnósticos no pueden ser equivalentes. Ni el hospital acepta los de la clínica, ni la clínica acepta del hospital y el seguro tampoco acepta de nadie. Cada establecimiento de salud acepta solo los que pertenecen a su sistema. ¿Se dan cuenta? Si, por ejemplo, por azar del destino, tú eres un paciente oncológico, Dios no quiera, o sea, enfermo de cáncer, en el Hospital Santa Rosa y requieres de un examen que lo tiene la clínica Estela Maris que está al frente, o lo tiene el Hospital Rebagliati que está cerca, no te pueden interconsultar, te tienen que llevar al Neoplásicas. O sea, en vez de llevarte a un lugar cercano, te mandan hasta el otro lado del mundo. Y ojo, que en la medicina hay un principio, un mecanismo, una técnica que se llama interconsulta. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos estamos obligados a pedir una segunda opinión. Y el que te recepciona está obligado a tener que absolver dentro de sus conocimientos esa pregunta de su colega. Pero como acá los sistemas están divorciados, no se acepta una radiografía de una clínica en un hospital, ni se acepta la radiografía en un hospital de una clínica, salvo que el médico expresamente te lo haya permitido. En otros países del mundo, cuando en un hospital no está el recurso humano adecuado, recurren a cualquier otra clínica privada, pública, hospital del seguro o lo que sea, para que pueda completar el equipo. Entonces, aquí estoy ocupado. Aquí, un ratito, por favor. Estoy ocupado, mira. Aquí no hay forma de que haya esa comunicación, ese vaso comunicante, porque no existe esa coordinación, están lamentablemente fragmentados. Entonces, si tú lamentablemente sufres un accidente de tránsito, Dios quiera que te accidentes cerca del hospital donde tú cotizas o al que tú perteneces, porque no te van a recibir, ¿no? Entonces, ese es el problema grave que hay en el sistema de salud peruano, ¿no? Un desorden descomunal. Las historias clínicas, cuando uno, cuando uno va, hoy es sábado, cuando uno va a una clínica, ¿cierto? A atenderse, el médico te pregunta y te dice qué enfermedades tienes, tu familia qué enfermedad ha tenido, qué te duele, qué te pasa, etcétera. Y eso lo apunta
en una hoja, en unas hojas, que son hojas que pertenecen a un documento que se llama historia clínica. Y esa historia clínica se guarda en el hospital. ¿Qué pasa cuando tú ya fuiste a un médico? Hoy es sábado. Elvira, hoy es sábado. ¿Qué pasa cuando tú vas a un médico y esa historia clínica él no la posee? Lamentablemente, no puede recurrir a la historia clínica original que tú has desarrollado al principio. Un ratito, por favor. No va a poder recurrir a esa historia, porque el médico de la clínica, del hospital, no le va a facilitar el documento. Lamentablemente no le va a facilitar el documento. ¿Por qué? Porque no hay un convenio entre las partes para que ese documento legal pueda salir de las instalaciones del hospital. O sea, hay toda una situación que la gente no lo ve, pero que cuando le afecta, recién lo siente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que el ministro de Salud y el presidente vienen diciendo ya unos días atrás? ¿No? Ellos han dicho que van a plantear tener un nuevo sistema de salud y que va a ser un sistema único de salud. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿se podrá? Bueno, nosotros diríamos que con voluntad política todo se puede. El detalle está en que todos los sistemas tienen una diferencia muy marcada, que es la económica. El MINSA obtiene su presupuesto de los erarios públicos, de los impuestos. El Salud obtiene su presupuesto de las aportaciones de los asegurados. Las Fuerzas Armadas de las aportaciones de la familia militar policial. CISOL del presupuesto de las municipalidades. ¿Ok? Y las clínicas son presupuestos privados. Las clínicas nunca van a poder formar parte del sistema, pero el resto sí podría. Pero ¿cómo haríamos para que éstas pudieran conjugarse en un solo sistema? Evidentemente en un solo sistema que lo tendría que dirigir el MINSA. Para empezar, tendría que erradicarse esa costumbre de que si eres de la FAP, el director del hospital es un oficial de la FAP. Eso ya no podría pasar. Tendrían que ser completamente todos los directores de los hospitales, establecimientos, centros, puestos y postas y policlínicos médicos. De todas formas. ¿No? Y el presupuesto que le llegue a todos, al margen del presupuesto que tienen, el Estado tendría que financiar en un porcentaje a cada establecimiento de salud. O sea, esa es la única manera en la cual podría, de una u otra forma, generar un sistema único de salud. ¿Ok? Ahora, hay algo también muy importante que el ministro no ha dicho, ¿no? El 70% de la atención a una persona es el tratamiento que le da el médico, o sea, su diagnóstico, su historia clínica y su pronóstico, hasta la receta. Pero el otro 30% de la historia de la enfermedad lo compone la medicina que va a consumir. Y esa medicina lo compras en las farmacias. Es real que los hospitales, las clínicas, los hospitales de seguro, CISOL, tienen sus propias farmacias, que normalmente son más caros los costos allí adentro que afuera. Pero no hay que negar que hay farmacias y boticas fuera del sistema de establecimientos de salud y que si bien es cierto, cobran más barato que las farmacias que están dentro, siguen siendo costos elevados para el pueblo peruano. Esas farmacias, el ministro no ha mencionado si las va a incluir dentro de ese sistema único de salud, no ha dicho nada. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que estas farmacias se incluyan al sistema único de salud.
bajo una fórmula especial. La fórmula especial sería que estas farmacias tendrían que adscribirse de una manera radical al MINSA, de forma tal que el MINSA les obligue a tener parámetros de calidad que hoy no tienen, ¿no? El día de hoy, cuando tú vas a una farmacia, no te atiende un químico farmacéutico, te atiende un técnico en farmacia. No digo que eso esté mal, pero debería haber de forma permanente dentro de cada botica y farmacia un químico farmacéutico. De la misma manera que en un consultorio médico está el médico y las enfermeras y nunca las enfermeras solas, en la farmacia debe estar el químico farmacéutico y los técnicos de farmacia. En la actualidad no es así. En la actualidad los técnicos de farmacia están solos y los químicos van por horas y a veces creo que ahora la ley les ha restringido y solamente pueden coger 2 farmacias, pero antes podían coger más. Entonces, si se dan cuenta, el sistema de salud peruano tiene serias deficiencias, ¿no? Si uno se percata en la avenida Javier Prado, ¿no? En la avenida Javier Prado, uno pasa por la Javier Prado y vas a ver un edificio inmenso de pura luna moderno, que es la nueva sede del Banco de la Nación, la sede institucional. Pero si tú pasas por la avenida Alfonso Ugarte y te percatas del edificio del Hospital Loaiza, te vas a dar cuenta que el Hospital Loaiza no tiene la sede como la tiene el Banco de la Nación. ¿Y qué es más importante? ¿Un banco o un hospital? Entonces, pareciera que en el Perú la lógica es inversa o perversa, que se privilegia el tema económico, los poderes fácticos, sobre la salud del pueblo. No creo que sea muy difícil construir un hospital, ¿cierto? Con respecto a un banco. Hay problemas acá. Hay problemas.